Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida pues, a nuestra semana 4 y en este caso nuestro espacio abierto para el aprendizaje, pues, bueno, corresponde al número 7 que pues, bueno, sería el número 1 de esta semana 4. Pues bueno, les recuerdo mi nombre, es Enrique Rodríguez y pues bueno, ya estamos finalizando el módulo, que este módulo 5 se titula Argumentación. Antes de llegar al objetivo de de esta sesión o de este espacio abierto para el aprendizaje, pues bueno, es importante recordar las reglas de etiqueta que siempre tenemos que pues guiarnos en función de su cumplimiento, sobre todo para llevar a cabo una buena comunicación, sobre todo en el foro, en los correos electrónicos, en general en la plataforma. Pues bueno, presentarnos cada que hagamos uso de uno de estos medios, dar nuestro nombre y dirigirnos correctamente a la persona que queramos que llegue nuestro mensaje, evitar comentarios y groserías y pues bueno, respetar la postura de nuestros compañeros, independientemente de que estemos no de acuerdo con ellos, dado que pues no se trata en ningún momento de pelear, sino los foros en todo caso se tratan de discutir y la discusión no es en este contexto de la argumentación, sino forma de exponer los argumentos que nosotros tenemos a favor o en contra de una postura. En el ámbito de la comunicación, pues bueno, hacer uso correcto de la ortografía, evitar los errores ortográficos, no difundir información ajena en los foros, no escribir solo con mayúsculas, evitar los modismos y las abreviaturas, evitar el uso de imágenes, dado que la plataforma no está diseñada para este tipo de formatos, procurar ser breves y concisos. Y pues como ustedes se habrán dado cuenta, un aspecto fundamental, no solamente dentro de este módulo, sino a lo largo de toda su formación, es el uso correcto de las fuentes de información, que en este caso, pues bueno, tiene que dar cuenta de cómo nosotros tomamos información de otras fuentes, no porque se valga, sino porque cuando la requerimos hay que dar cuenta de manera apropiada de ellas y en ese sentido a través de un sistema de citación. ¿Sale? Hola. Bueno, entonces ahora sí, el objetivo de nuestra sesión es revisar y comentar el proyecto integrador, el foro de integración y pues algunos objetos de aprendizaje para que ustedes recuperen algo de lo aprendido en en este módulo. ¿Sale? Bueno, entonces, pues bueno, el proyecto integrador, mis argumentos finales. Elaborarás un ensayo, ustedes ya identificarán que un ensayo es la forma escrita a través de las cuales nosotros argumentamos respecto a un tema. Ahorita vamos a aspectos mucho más específicos. Sin embargo, pues bueno, el ensayo en términos concretos refiere a una forma de comunicación escrita a través de la cual nosotros exponemos los argumentos que tenemos bueno, de un tema. Para ello, primero antes de exponer argumentos, nosotros debemos precisamente investigar, que es otro de los aspectos fundamentales que nosotros vimos también en este módulo, el hecho de cómo recurrir a fuentes confiables. En general, nosotros vimos principalmente Internet, sin embargo, no es la única plataforma, si bien hubo el medio, porque nosotros ahora tenemos el Internet como un medio de investigación, sin embargo, pues bueno, todavía quedan las bibliotecas o centros que tengan algún sistema de clasificación de información que nos permita precisamente acceder a dichas fuentes. Nosotros vamos a tener que descargar una plantilla que se llama Mis argumentos finales e ir llenando lo que nos solicita. Ahorita vamos a pasar a eso. Este, pues bueno, hay que recuperar pues varios de los elementos que nosotros revisamos a lo largo del módulo, tipos de investigación, metodología de la investigación, investigación documental, experimental y de campo, tema, problema e hipótesis, argumento, premisas y conclusiones, la argumentación a favor y en contra, estructura de los textos argumentativos, estructura y desarrollo del ensayo, recursos verbales y Sí, no verbales. pues sí, ellos ya. Ok, bueno, ¿qué es un ensayo argumentativo? Pues bueno, recordarán ustedes que es un escrito en prosa en el cual ustedes desarrollan sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personal. Un ensayo es un tipo de texto, ajá, donde exponemos nuestros argumentos acerca de un tema.
En ese sentido se caracteriza por ser una propuesta reflexiva, ¿sale? De análisis y valoración que se estructura de manera clásica con tres elementos: introducción, desarrollo, conclusión, ¿sale? Esos elementos ahorita los vamos a ver de manera más detenida. Las características clásicas, pues es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema de manera significativa, tiene como finalidad argumentar una opinión sobre un tema o explorarlo, tiene un carácter preliminar, introductorio o propedéutico, es decir, apenas nos estamos acercando a él y en ese sentido, pues bueno, no intenta agotarlo. Y no por ello no quiere decir que no valga la pena investigar, al contrario, en la medida en que nos estamos apenas introduciendo a él, pues en ese sentido estamos nosotros presentando lo que conocemos y lo que con esa información que nosotros hemos investigado podemos argumentar al respecto. Bueno, ya hemos comentado que tiene estructuralmente, o sea, la estructura de un ensayo tiene tres partes: introducción, cuerpo o conclusión. ¿Sale? Esta parte es muy importante. Eh, en ese sentido, pues bueno, en la introducción es la forma a través de la cual nosotros nos dirigimos al lector, no en el sentido de saber quién es, sino de entender que cualquiera puede leer nuestro texto, pero entendiendo que cualquiera que quiera leer un texto debe saber de qué va a tratar y por qué se va a tratar de esa manera. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es una invitación al lector a interesarse por el asunto, presentando pues cuál es la pregunta que se quiere responder o el argumento que se quiere exponer o el problema que se quiere solucionar o los tres anteriores. En el desarrollo, aquí es la parte importante donde se exponen los argumentos. No necesariamente tienen que exponerse solamente los argumentos que yo tengo respecto del tema, aunque eso no le quita valor. Podríamos también ampliar el hecho de que podemos encontrar diferentes argumentos, como ustedes se han dado cuenta en los foros, tanto en el 2, perdón, en el de la actividad número 4 de la semana 2, como en el que estamos haciendo en esta semana semana de integración. Los argumentos pueden ser a favor o en contra. Sin embargo, tú como alguien que está proponiendo una reflexión al respecto y tiene una postura al respecto, ¿cuáles son los argumentos que sustentan o amparan tu reflexión de acuerdo a la información que has investigado? Y finalmente, pues bueno, la conclusión retoma las ideas más importantes que tú desarrollaste a lo largo de tu texto y pues bueno, con qué argumento finalizas o con qué síntesis puedes tú terminar o cerrar tu texto. ¿Sale? Bueno, ahorita vamos a esta parte. Son elementos que ya hemos venido trabajando. Aquí también es recomendable recordar el uso de técnicas de registro de la información, sobre todo porque cuando nosotros recordarán esto, lo hemos visto ya a partir de la semana 2, cuando nosotros vamos a una fuente de investigación, pues estas fuentes hay que leerlas, hay que analizarlas y posteriormente, ¿qué hacemos con eso que nosotros hemos leído? Que refiere precisamente al hecho de cómo nosotros recuperamos esa información. ¿Sale? Recuerden que hay técnicas que refieren al resumen, ahorita vamos a verlo, técnica, perdón, de registro textual. Puede ser que nosotros vayamos a ese texto y recuperemos algunas ideas de manera textual. Recuerden que en este caso, siempre en este tipo de, de medios o de técnicas, hay que recuperar primero la información bibliográfica, que en este caso se refiere, pues bueno, a los datos de tanto del autor como del texto o de la fuente de información, ¿sale? En dónde está publicada, qué editorial o qué institución lo ampara y finalmente el año de su publicación. Y en este caso, pues bueno, lo que nosotros hemos tomado de manera literal de este texto, ¿sale? Entonces, eso puede ser de manera literal, puede ser a través de un resumen, ¿sale? Todas llevan referencia de información. Es como nosotros recuperamos esa información para que después con esa información nosotros podamos elaborar un nuevo texto, ¿sale? Eso es muy importante. Recuerden que hacíamos una analogía de que de esto se trata, o de lo que se trata en en la construcción de nuestros textos, es eso, que ustedes son constructores, pero constructores de argumentos. Y los argumentos, pues bueno, tienen una estructura, ¿sale? Entonces, ahorita, más adelantito, vamos a recuperar esa estructura. Otro de los elementos que hay que recordar es que nuestros argumentos, para que tengan solidez, para que soporten lo que nosotros estamos diciendo, es muy importante ver la calidad de la información.
¿sale? O sea, de dónde estamos recuperando esa información ante la cual nosotros nos estamos amparando. Y en ese sentido, pues bueno, por eso poníamos la imagen de la casa de los cerditos, o sea, si nosotros estamos construyendo argumentos, pues bueno, hay de argumentos a argumentos, argumentos que utilizan información pues que está venida de algunas otras investigaciones, de datos duros, o bien pues de algunas otras que pues la fuente de información no es confiable o los datos no son de dudosa procedencia, entonces ahí se van debilitando ya en la misma construcción de nuestros argumentos, pues bueno, el propio ensayo. ¿Sale? Entonces, solamente recordar en ese sentido que es importante que cuando nosotros vayamos a las fuentes de información, hagamos una lectura de ella, subrayar, bueno, perdón, entender y subrayar lo más importante, identificar lo que aportan los argumentos que tienen a su interior este tipo de textos y cómo estos, pues bueno, me pueden nutrir a mí para posteriormente yo elaborar un trabajo. Y esto se rescata a través de las técnicas que estamos o acabamos de mencionar. Entonces, pues bueno, en función de eso, pues bueno, es importante entender que lo que nosotros se nos está solicitando es hacer un ensayo, es hacer una construcción argumentativa. Y en ese sentido, recuerden que el argumento tiene dos elementos, premisas y conclusiones. En ese sentido, pues bueno, las premisas nos permiten fundamentar siempre lo que nosotros queremos decir, ¿sale? Nosotros recordarán, hemos visto este elemento de cómo una conclusión no es lo que viene al final, sino lo que está sostenido. ¿Qué lo sostiene? Las premisas. Las premisas siempre me permitirán identificar qué es o cómo se sostiene eso que se está diciendo. ¿Vale? Entonces son dos elementos que son fundamentales. Una premisa no hace un argumento, una conclusión no hace un argumento. Solo la relación correcta entre premisas y conclusión hacen un argumento. ¿Sale? Entonces eso es muy importante. Dentro de este ejercicio también fuimos, bueno, de estos ejercicios también fuimos viendo cómo precisamente estos elementos nos permiten precisamente identificar que hay unas palabras por ahí que nos van permitiendo identificar, pero también construir, que lo vimos precisamente en el recurso de premisas y conclusiones, cómo van a irse construyendo estos argumentos. ¿Sale? Bueno, entonces, pues bueno, antes de pasar a lo que podría ser el foro, perdón, el foro de integración, es muy importante que nosotros identifiquemos, pues bueno, qué es el formato descargable que nosotros vamos a tener por ahí, ¿sale? Dice, pues nos va a decir una serie de solicitudes, en general pues son puntos. Lo primero que nos va a permitir o nos va a solicitar es un tema. Dice, elige un tema que te interese, ¿ok? Y que tenga repercusiones en tu entorno, ¿sale? Cuando nos hablamos nosotros del entorno es algo que nos rodea, pero no se refiere a algo que nos rodea simplemente físicamente, sino es una situación en la que nosotros estamos inmersos, ¿sale? Que puede ser desde violencia, puede ser contaminación, puede ser analfabetismo, como es uno de los ejemplos que yo les pongo aquí, la pobreza y el analfabetismo en alumnos de primaria, en este caso recordarán que andamos acá en Querétaro, y los efectos de la pandemia de COVID-19, ¿sale? Entonces, eso es un entorno que me rodea. ¿Por qué? Porque yo tengo cercanía, no solamente por ser padre de familia, sino, pues bueno, también ser profesor y ser profesor me permite saber que hay una problemática ahí reciente o que se ha agudizado en tiempos recientes y que tiene que ver con, pues no solamente la pandemia, sino personas que ya tenían una condición, que es la pobreza, y que aparte se suma pues el analfabetismo y en ese sentido, pues bueno, cómo se ha agudizado, qué nuevos datos podemos nosotros encontrar respecto a estos tres elementos, ¿vale? Eso es en mi entorno. Nosotros podríamos poner más, pero es ejemplos, pero refiere al que a ustedes les interese. Pueden o no tienen que ser tan, ¿cómo se llama? No, no hay buenos o malos temas de investigación. El asunto es cómo los delimitemos, recuerden ustedes. Porque si yo quiero decir, ay, es que yo quiero investigar sobre la pobreza, pero pues, ¿qué vas a decir acerca de ella? O desde qué perspectiva. Acuérdense que es aquí donde las ciencias o las disciplinas me ayudan a tener una perspectiva acerca del tema y yo puedo delimitarlo, porque no puedo abordarlo todo. O sea, piensen todos los datos o toda la información que yo tendría que tener para hablar de eso. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ya también el interés que yo tenga respecto a mi entorno me va a perfilar a saber desde qué disciplinas puedo yo
ir recuperando información para yo también tener una postura y un argumento al respecto o una respuesta al respecto de lo que yo estoy problematizando. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema, pues se refiere al asunto que nosotros queremos tratar, que está o en el cual nosotros nos estamos viendo inmersos. ¿Sale? Bien, entonces, ¿se entiende esta situación del tema? ¿Qué tema eligieron ustedes? ¿Serían tan amables de decirme qué tema eligieron? ¿Qué tema eligieron? No podrían elegir. Recuerden que estos espacios son de participación, no necesariamente tienen que prender su micrófono, pueden hacerlo a través del chat. Alejandra, Dana, Héctor. Ujú. No saben aún qué tema elegir. ¿Cómo que te gustaría? Muy bien. Sí, muy bien. En ese sentido, la falta de transporte, muy importante. Puede ser, ese es un buen ejemplo de un tema que está, puede ser abordado a través de una investigación. ¿Cuáles son los factores o cuáles son precisamente las causas de falta de transporte? ¿Qué consecuencias tiene la falta de transporte en una comunidad? Muy bien. Ajá. Pero la contaminación, ¿en qué sentido, Ale? ¿Del agua, del aire, de los alimentos? La contaminación lumínica, la contaminación sonora, acústica, qué tipo de contaminación te afecta en tu entorno. No está mal la contaminación, pero recuerden que pues no podemos abordar toda la contaminación, ¿vale? O sea, eso sí hay que tenerlo un poco claro, o sea, no está mal el tema de la contaminación. El asunto es, tú vas a hablar de la contaminación, el tema de la contaminación en sí mismo, pues es un tema muy, muy, muy extenso. Entonces, ahí habría que decidir cuál es el elemento que nosotros podríamos, o qué elementos o qué perspectivas nos ayudarían a delimitar algo mucho más cercano a nosotros, a nuestro entorno, y que por nosotros, a través precisamente de la investigación, de fuentes confiables de información podamos dar una respuesta. ¿Sale? En, en el caso, por ejemplo, la respuesta que nos da Dana, podemos decir, pues bueno, si está la falta de transporte en comunidad, pues eh, podemos hacer un análisis sobre la falta de transporte en este caso, en el municipio de Querétaro. ¿Sale? Y ya, pues bueno, si en este momento no quieres decir de qué comunidad estás o a qué localidad perteneces, no hay ningún problema, Dana, pero podríamos nosotros ser un poco mucho más específicos ya en nuestro trabajo sobre qué área o en qué aspecto. Ah, qué bien, muy bien. Pues sí, acá la sufrimos y está horrible esto, o sea.
espero que no, no le deseamos esto a nadie, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esa es una situación bastante grave que tenemos aquí, a pesar de que ha habido muchas acciones, pues, que se han venido implementando desde el año pasado, pero estamos, pues, en una situación crítica, ¿no? Bueno, en ese sentido, sí, sobre la falta de transporte en el municipio de Querétaro, pues bueno, podríamos decir, también puede ser una delimitación temporal, en y su relación con el crecimiento demográfico. Sí, que es uno de los factores también importantes que nosotros podemos identificar aquí. Querétaro, pues, era, pues, prácticamente, pues, sí, una ciudad, pero una ciudad pequeña, pero en muy pocos años se ha venido expandiendo, aceleradamente, pero, pues, hay mucha, pues, una falta de infraestructura, sobre todo en el ámbito de las comunicaciones terrestres, que refiere precisamente a la falta de carreteras, donde se privilegia o se ha privilegiado el automóvil o el uso del particular del transporte y se han dejado hasta el último los medios colectivos. Y que bueno, pues ese es un problema, pues sí, también desde político, pero también es un problema social, es un problema económico, o sea, tiene varios elementos. Por eso les digo que también ir como desgajando ese problema nos permitiría saber desde qué podemos decir desde alguna de las disciplinas. ¿Sale? Muy bien. Bueno, entonces piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y describe un problema de investigación. Recuerden que un problema de investigación se concreta con una pregunta, ¿sale? Una pregunta que en este caso tiene que ver con, pues bueno, lo que yo voy a responder con mi investigación. O sea, con qué, yo lo que voy a intentar hacer es responder esa pregunta en mi investigación. En el caso de la semana pasada lo hablábamos en la hipótesis. Recordarán que la hipótesis era precisamente esa respuesta a la pregunta de investigación, ¿sale? O problema de investigación. Yo les pongo algunas aquí, dice pregunta o algo que sea necesario conocer. ¿Qué pregunta se genera a partir del problema? ¿Qué conocimiento tengo yo que tener? Por ejemplo, ¿cómo generar estrategias o el interés para elaborar textos argumentativos en estudiantes de preparatoria? Esa podría ser una para mí, ¿eh? Para mí no quiero decir que usted lo tenga que hacer, pero para mí es cómo le hago como profesor, como docente, para generar estrategias para que los estudiantes generen textos argumentativos, que en este caso es un ensayo. ¿Cuáles son los factores que permiten que un estudiante de preparatoria pueda construir o elaborar textos argumentativos? ¿Cuáles son los criterios que nos permiten considerar la producción de imágenes de los fanáticos como arte? ¿Cómo solucionar el problema del transporte en la ciudad de Querétaro? ¿Qué factores pueden ser cruciales para resolver el problema del transporte en la ciudad como Querétaro? ¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, nos permite ir identificando qué pregunta me estoy haciendo al respecto y desde dónde la puedo responder. ¿Sale? Bueno, recuerden que la justificación cuando nos dicen, bueno, es el por qué, ¿no? ¿Por qué se debe de llevar a cabo esta investigación? Son las razones, nos dice que en este caso deben ser al menos 3 líneas, es muy sencillo lo que nos están pidiendo, en al menos 3 líneas explica por qué debe de llevarse a cabo esta investigación, ¿sale? Esto es breve. Y aquí, pues bueno, les pongo algunos ejemplos. Investigar acerca de los factores y condiciones que posibilitan la elaboración de textos argumentativos permitiría, o sea, es lo que el beneficio que tendría, implementar estrategias y ejercicios adecuados para que los estudiantes aprendan a realizar dichos textos. Conocer cuáles han sido los efectos de la pandemia en estudiantes de primaria en sus procesos de alfabetización y su relación con la pobreza nos permitiría conocer el estado actual de la cuestión, así como proponer estrategias para una solución al problema, ¿vale? Entonces, recuerden que en este caso todo lo que hemos visto en el módulo es conocimiento, o sea, el conocimiento nos sirve para interactuar con nuestro mundo. Y en ese sentido, pues el conocimiento no es solamente leer, sino saber qué se ha hecho al respecto para saber qué podemos hacer nosotros o cómo podemos adecuar lo que otros han hecho para solucionar nuestros propios problemas. Y en ese sentido, pues no se trata de lo que creo, sino de saber cómo otras metodologías, otras disciplinas han solucionado problemas a partir del conocimiento o de la generación del conocimiento. Eso es muy importante que no se les debe olvidar. O sea, esto no es solamente una actividad por hacer, o sea,
son elementos que debemos mentalizar, como el hecho de que, pues, de aquí en un futuro, o el hecho de que ustedes, imagínense, en el caso de- de lo que uno desearía, por ejemplo, uno tiene muchos problemas. Una de las cuestiones aquí cerca de mi localidad es el hecho de que hay muchas personas que se están, o sea, ha habido una alza en personas que se dedican ya a vivir de la basura. El problema no es, o sea, que uno tiene el derecho de vivir como mejor le guste, ¿no? O sea, pero ¿a qué se debe eso? A falta de oportunidades laborales, a falta de, ¿cómo se llama? O porque esas personas tienen alguna enfermedad, o alguna condición en especial, que solamente ese es el único medio que tienen para sobrevivir, etcétera. O sea, el fenómeno está ahí, lo que vemos está ahí, pero cómo lo que vemos le podemos explicar para, si lo vemos como un problema, o sea, cómo lo solucionamos. Entonces, en ese sentido es cuando recurrimos no solamente a lo que vemos o a lo que creemos, sino a saber desde dónde o qué ciencias o qué disciplinas me permiten entender y comprender eso que yo estoy viendo y si es posible darle una solución. ¿Sale? Bien, la hipótesis, recuerden que la hipótesis es la posible respuesta al problema o a una pregunta que nosotros tenemos. Entonces, ahí en ese sentido, pues bueno, ya habíamos hecho algunas preguntas, entonces una hipótesis sería, pues si ya me pregunté anteriormente, o sea, yo lo que apuesto o la respuesta que daría ante mi hipótesis, ante mi problema es, la lectura y la escritura son elementos fundamentales para que los estudiantes puedan construir elementos argumentativos. A mayor comprensión lectora, los estudiantes mejoran la construcción de textos argumentativos, ¿sale? Entonces no se les olvide, la hipótesis es la respuesta anticipada a la pregunta de investigación. La parte aquí, recuerden, escribe dos ciencias desde las que se abordarás el tema, ¿sale? Entonces, cuando nosotros se nos solicita esto, es muy importante que, pues nosotros lo hemos visto aquí en el módulo, tenemos, pues podemos ir literalmente a Google, eh, de transporte en ciudades. Bueno, podemos nosotros revisar, no sé, por ejemplo, lo que habíamos hablado de Google en general. Hay que cuidar, por ejemplo, la fuente de información. Aquí nos aparece una fuente que es Gaceta UNAM, nos aparece una revista que es Forbes, nos aparece algunas otras páginas, ¿sale? Pero recuerden que pues también podemos ir directamente a el Google académico, que podemos acceder a través de scholar.google.com y aquí precisamente lo mismo, ajá. Ujú. Y pues en lo que recuerden que en Google Académico la ventaja que tiene es que las fuentes que nos arroja ya son fuentes que tienen de por medio lo académico o la investigación, son resultados, son informes de investigación. Entonces, en ese sentido, por eso ya para acotar un poco más la búsqueda, podemos ir a la revisión, a la lectura de estas fuentes y ya nos ayuda con la coincidencia de los términos que nosotros estamos buscando respecto a esa investigación. ¿Sale? Bien, vamos a lo siguiente. Bien, entonces nosotros tenemos aquí describir las dos ciencias desde la que abordaremos el tema. Recuerden que ya lo podemos determinar desde antes de hacer la búsqueda o sobre la búsqueda ir determinando cuáles son las fuentes que nos van a permitir sustentar el tema o la información que nosotros vamos proponiendo. Después dice, escribe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental, que en ese sentido es qué hiciste para recuperar esa información, dónde buscaste, cómo determinaste que esas fuentes eran las correctas, después qué hiciste con la lectura de esas fuentes de información, ¿sale? Eso es muy importante que vayamos determinando. Es un aspecto descriptivo, pero hay que hacerlo. Argumenta tu postura de este tema, qué es lo que tú sostienes al respecto, estás a favor, estás en contra, cuáles son tus argumentos. Recuerda que no solamente, pues es que yo estoy a favor de que haya transporte, o yo dentro del problema de transporte
creo que uno de los factores puede ser precisamente que dentro de las decisiones que toman los gobiernos en turno, pues bueno, no quieren afectar precisamente el uso del carro particular por los beneficios que este tiene, ¿no? Pues el ámbito del combustible, las refacciones, o sea, no es solamente el auto, sino el hecho de todo lo que se mueve alrededor del automóvil, ¿no? Como un medio de transporte, a diferencia del colectivo que beneficia a más personas, pero digámoslo así, su mercado es más limitado a diferencia del auto particular. Puede ser por poner un ejemplo, de los aspectos que podemos argumentar, ¿no? O sea, en nuestra propia investigación. ¿Sale? Y después lo que seguiría es ir exponiendo los argumentos. Recuerden, esta parte ahorita la vamos a repasar rápidamente con un objeto de aprendizaje, pero es muy importante que nosotros podamos ir identificando cómo los argumentos se recuperan en función de las lecturas que nosotros hemos hecho. Claro que sí, Dana. Ajá. Bien, denme un segundo. Sí, ok, dame un segundo, ahorita lo vemos. Eh, en el caso de de los argumentos, vean, aquí yo les pongo un ejemplo, ajá, es respecto a la pregunta que me hace Dana. Miren, como yo les comenté en algún otro momento, pues las fuentes de información hay que estarlas leyendo, bueno, hay que, ¿cómo se llama? Ah, por acá. Nosotros cuando vamos a una fuente de información, lo primero que hay que saber es que esa la fuente la elegimos porque nos ofrece cierta información, ¿sale? Esa información hay que recuperarla de manera intermedia en una ficha. Eso de recuperarla en una ficha se llama técnica. A esa ficha nosotros tenemos que saber, o sea, si le vamos a hacer, bueno, a ese texto le vamos a hacer resumen, vamos a recuperar cosas, perdón, frases de manera literal o simplemente vamos a recuperar sintéticamente de lo que trata el texto, ¿sale? Una vez que nosotros recuperamos o tenemos ahí nuestra información, o sea, imaginen que por ejemplo, aquí yo les pongo un ejemplo. ¿M? Pueden ser de dos maneras. Bueno, hay varias maneras. Está el sistema que nosotros conocemos como el APA y está el sistema que nosotros ponemos precisamente aquí, que es el de PREP en línea CEP. El sistema de PREP en línea CEP lo que hace, o sea, lo que tenemos que tener cuidado aquí, ahorita les muestro uno. Por ejemplo, este es un trabajo escolar. Eh, si ustedes se van dando cuenta, este trabajo, ajá, nos va a hablar acerca de un tema, ¿no? Este es un ensayo, no es el ensayo para este módulo, pero este es un ensayo, ¿vale? El ensayo nos va a hablar sobre precisamente, dice el pensamiento, en este caso, de un autor del Renacimiento que es Nicolás de Cusa. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que va haciendo, estos elementos que se van insertando aquí, ¿vale? Esto es una referencia, ¿vale? ¿Sí? Este uno, ajá, corresponde a esta señalización que hizo aquí este estudiante, ¿sí? Dice aquí, uno, si ustedes se dan cuenta, me está diciendo con estas comillas, el hecho de que ella ponga estas comillas aquí, me está diciendo que, ¿sale? Esto lo extrajo de un libro. Cuando ella pone este número aquí, me está diciendo que ve y revisa el número uno
para que sepas de qué libro lo extraje. Vean, me pone el nombre del autor, el año en el que se publica, el título, ¿sale? Ajá, sí. Y la página, ¿sale? Esta es la página. Esa es la estructura de cómo dar cuenta, ¿sale? Si ustedes se fijan, esto es la cita, ¿sale? Y esta es la referencia, ¿sí? Es decir, la cita es lo que yo extraigo, ¿sí? Si la compañera no le hubiera puesto comillas y no le hubiera hecho esta señalización de sacarlo de párrafo, se entendería que es de ella, pero al hacer esta señalización, me está diciendo, yo, no, esto no es mío, esto yo lo saqué de algún lugar. Entonces, le pone comillas y al final le pone el número de dónde se extrajo esa información. Es lo mismo. ¿Tienes alguna página web por ahí que vayas, si me quieres compartir el link para ver cuál es lo que nosotros podemos sacar de ahí? Miren, vamos a checar a de los que habíamos buscado para aquí. Sí. Supongamos, eh, vamos a checar esto. Imagínense que esto lo insertamos nosotros, o va a ser como insertar una cita, ¿sale? Hay que, primero, saber cuántas palabras son las que yo recupero, ¿sí? Por ejemplo, aquí Martín González Bulton, doctorante en el programa de ciencias, explicó que, aquí explicó que, vamos a checar, perdón, antes de ponerle comillas, debemos de saber cuántas palabras son. ¿Cuántas palabras son? ¿Sí saben cuántas palabras son? Aquí nos dice, en la parte inferior izquierda, al lado donde dice página 1, nos dice 42 de 57. Si la cantidad de palabras se pasa de las 40, en este caso son 42, lo que hay que hacer es sacar de párrafo. ¿Qué vamos a hacer para sacar de párrafo? Nos ubicamos al inicio, ¿sale? Y le aplicamos, si ustedes se fijan, aquí está el señalamiento, 1.25 aproximadamente, ¿sale? 1.25. ¿Cómo se obtiene? Hay otra forma, ustedes le dan con su tecla tabulador, esa que está al lado de la Q, ¿sale? Al lado izquierdo, esa es la tecla de tabulador, simplemente se ubican ahí y inmediatamente les hace el texto. Para que se vea claramente que esto es un extracto de otro texto, se recomienda reducir el tamaño, ¿sale? Para que se vea que visualmente eso yo lo tomé de otra fuente. ¿Qué más que hay que hacer? ¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, le van a, este, le van a agregar aquí, se van a ir a referencias y le van a insertar una nota al pie.